días. Vamos a dar inicio a la audiencia de control de decisiones de la Fiscalía en el debajo número 83.350, caratulado Andrés Agustín Omar sobre denuncia. El juez de la audiencia es quien les habla, el doctor Zancarelli. Se encuentra presente por la Fiscalía el doctor Silva y por la querella, por el denunciante, que está acá presente también. Doctor Bustamante y el doctor Trova. Así que entiendo que ustedes han solicitado la audiencia y tiene la palabra. Bueno, gracias, su señoría. Vamos a tratar de ser breves, y digo que vamos a tratar de ser breves porque la decisión que ha tomado el señor fiscal con respecto a la desestimación de la denuncia es también absolutamente breve y con una falta absoluta de fundamentación, y concretamente con dos fundamentos que a criterio de esta defensa son realmente preocupantes. Como usted bien dijo, la Fiscalía desestimó una denuncia de un delito sumamente complejo, porque lo que nosotros denunciamos es al secretario general de Gremio Sutiaga, y pusimos en conocimiento de la Fiscalía la realización de ciertas maniobras delictivas que entiende esta defensa que la Fiscalía debió haber investigado, o por lo menos abrir la investigación. Hace unos minutos escuchaba al doctor Coto, y el doctor Coto habló de la omisión de producir pruebas, habló de que no se investigó lo suficiente. En nuestro caso, no se tomó una sola medida de prueba. En este caso, que nosotros hoy venimos a cuestionar, ni siquiera se investigó. Y fíjese, doctor, la gravedad del desistimiento, porque acá estamos hablando de un delito complejo, y es, como usted bien sabe y como todos sabemos, es la Fiscalía la que tiene la obligación de investigar. Y en este caso, lo que nosotros entendemos es que la Fiscalía puso en manos del denunciante y de nosotros como patrocinantes el manejo de la investigación. Eso es lo que nosotros entendemos de esta resolución, que por un delito complejo y sumamente grave, donde están en juego los derechos de los trabajadores, donde están en juego los fondos que los trabajadores aportan al gremio para que el gremio los proteja y el secretario general los proteja, defienda sus intereses. En este delito complejo, no le miento, doctor, 2 carillas, el señor fiscal desestima la investigación. Y le voy a dar los dos fundamentos por los cuales lo desestima. Uno es que se mantuvo una comunicación con uno de los abogados patrocinantes, más precisamente el doctor Bustamante, quien se comprometió en hacer comparecer al denunciante para que brinde mayores precisiones sin que a la fecha haya comparecido persona alguna. Hasta donde yo sé, uno cuando denuncia y cuando va a la Fiscalía puede haber algunas charlas informales, pero es la Fiscalía la que debe citar al denunciante, citarlo formalmente, para que ratifique o para que amplíe la denuncia. No fundamentar un desistimiento de un delito tan grave y tan complejo en una supuesta charla informal, una supuesta charla con el doctor Bustamante, donde nosotros nos comprometimos a hacer comparecer al denunciante, cosa que no es real. Y si fuera real también, es obligación de la Fiscalía citarlo formalmente, no desestimar una denuncia tan grave por una supuesta conversación que pudo o no haber tenido con el doctor Bustamante. Ese doctor es uno de los fundamentos por la cual la Fiscalía, que es el titular de la acción pública, de la acción penal, porque además estamos hablando de un delito de acción pública. Con ese argumento, la Fiscalía desestima una denuncia tan grave. Otro de los fundamentos es que se hace referencia a una posible comisión de delitos. Hasta donde yo sé, siempre en un proceso penal se habla de duda. Yo entiendo, y entendemos con mi colega, que el proceso penal, o cualquier proceso, ya sea civil o laboral, como una recta, que tiene un comienzo y que tiene un final. Y siempre dentro de esa recta se habla de lo que es la duda. Cuando uno denuncia, es todo duda y es todo posibilidad. Y ahí está el trabajo de la Fiscalía en investigar, a ver si hay posibilidad o no hay posibilidad. Cuando uno denuncia, hay posibilidad, o sea, es todo duda. En la etapa intermedia del proceso, cuando uno denuncia, es duda, hay duda, obviamente, por eso la Fiscalía tiene que investigar. Cuando llegamos a la etapa intermedia del proceso, ya más que duda podemos hablar de posibilidad. Y cuando llegamos al final del proceso, ya hablamos de certeza. Entonces es realmente alarmante que el señor fiscal diga
que nosotros hacemos referencia a la posible comisión de delitos. Por supuesto, si el que tiene que investigar es la Fiscalía. En este caso no se tomó, doctor, una sola medida de prueba, se estimó directamente la denuncia. Por lo tanto, entiendo que no es dable hablar de omisiones en prueba. Directamente no se comenzó a investigar, no se tomó una sola medida. Y nosotros pedimos 2 medidas de prueba que ni siquiera fueron consideradas por el señor fiscal, que es un allanamiento y la declaración de un testigo, precisamente el tesorero de la entidad. Entendemos que el señor fiscal debió haber investigado, debió haber citado al denunciante y debió haber tomado al menos alguna medida de prueba. Debió haber comenzado a investigar. Reitero, señor juez, acá no se comenzó a investigar. Acá no se hizo nada. La Fiscalía no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue desestimar la denuncia con estos 2 argumentos que yo le mencioné. Con una supuesta charla informal con el doctor Bustamante y con la posibilidad de comisión de un delito. Por supuesto que estamos hablando de posibilidad. Y reitero, cuando uno denuncia siempre es posibilidad. Y precisamente el deber de la Fiscalía es investigar para ver si existe o no existe delito. Acá nada de eso ha hecho la Fiscalía. Por eso me resulta sumamente preocupante que en tiempo récord y con una resolución de 2 carillas, la Fiscalía haya desestimado directamente la denuncia, reitero, sin tomar ni una sola medida de prueba, sin siquiera citar formalmente al denunciante para que ratifique. Incluso hemos presentado documentación. Estamos hablando de un delito complejo, estamos denunciando al secretario general de un gremio privado, porque no estamos hablando de un gremio estatal, donde el acceso a la documentación, a los cheques, a los recibos, están en poder precisamente del denunciado. O sea que no solo que la Fiscalía no investigó, no ha hecho nada, sino que además se perdió un tiempo tremendamente valioso para avanzar en la investigación. Se perdió mucho tiempo, porque toda esa documentación a la cual nosotros no tenemos acceso está en poder precisamente del denunciado. No sabemos ahora dónde está esa documentación. Nosotros conseguimos copias de algunos de esos constancias documentadas, las cuales se las juntamos al señor fiscal, y el señor fiscal al menos debió haber ordenado un allanamiento o lo mínimo haber citado al denunciante. Nada de eso hizo la Fiscalía. Y hay otro argumento que utiliza la Fiscalía para desestimar que me parece más grave aún, que es el siguiente: sin perjuicio, que no advertirse que en primer término se haya agotado la vía administrativa ante los organismos de contralor correspondiente. Hasta donde yo sé, entiendo que el representante de la Vindicta Pública no solo no ha leído o no conoce la ley de asociaciones sindicales, ni tampoco ha leído el estatuto de Sutiaga, del gremio, a cuyo titular nosotros denunciamos. Nuestro patrocinado es el revisor de cuentas, integra la comisión directiva y es un trabajador. Nosotros no estamos demandando al Estado. Acá no hay que agotar la vía administrativa. No hay que agotar la vía administrativa. Entonces, por lo tanto, entiendo que es un argumento no solo que es inviable, sino que revela un desconocimiento patente de lo que es la ley de asociaciones sindicales y de lo que es el proceso administrativo y lo que es el agotar la instancia. Uno debe agotar la instancia administrativa cuando está demandando al Estado, no cuando está demandando al titular por un delito gravísimo de un gremio privado. Me parece un argumento no solo que no es viable, sino que bastante grave, que devela un desconocimiento total de el derecho administrativo, de la ley de asociaciones sindicales y del derecho penal. Para cerrar, yo recién escuchaba también al doctor Coto que tenía que cuestionar una resolución compleja, una resolución de la Fiscalía larga. Acá estamos cuestionando 2 carillas por un delito sumamente complejo. No, reitero, doctor, no se tomó una sola medida de prueba, no se hizo nada, directamente se desestimó la denuncia, porque supuestamente se habló con el doctor Bustamante, que se comprometió a llevar al denunciante, porque no se agotó la vía administrativa, cosa que no existe en el derecho privado, y más cuando se está denunciando al titular de un gremio privado, eso existe en el Estado. No podemos hablar de agotamiento de instancia administrativa. Y también, reitero, el tercer argumento, que hablamos de posibilidad de comisión de un delito. Por supuesto, estamos denunciando. La que tiene que investigar es la Fiscalía. O sea, la Fiscalía está poniendo su trabajo, su función
en manos de nosotros, de los denunciantes, en manos de un trabajador que no tiene acceso, que no tiene la llave del sindicato, de la sede, ni siquiera la sede social del sindicato. Creo que mucho más para decir no tengo. Por lo tanto, no sé si vos querés decir algo, si querés agregar algo. Yo... Doctor, espera un minutito, ¿no? Sí. Tenía muchas ganas de hablar, usted se ve. Sí, sí. No me dijo el hecho. Ah, bueno, Sí, nosotros, entre los hechos que denunciamos... Un chiste nomás, doctor, no. Pero sí, es defraudación agravada... No, pero el hecho que me describa para que yo saber si efectivamente es un típico o no, claro. No, claro. Nosotros lo denunciamos por defraudación, por lucro indebido, por abuso de confianza... concretamente en los artículos 172 y 173, inciso 7 del Código Penal. O sea que estamos hablando de una defraudación, de uno de los supuestos de defraudación contemplados en el articulado del Código Penal. O sea, es un delito complejo, donde hay que analizar documentación, donde... Un ejemplo burdo, es lo mismo que yo... Pero el hecho, dígame, doctor. ¿El hecho? El hecho, claro. Defraudación, utilizar... Pero descríbame la maniobra. La maniobra, bien. Utilizar fondos del sindicato en beneficio personal, ese es uno de los hechos. Realizar viajes al exterior. Descríbame la maniobra total, o sea, ¿qué es lo que hizo este señor? El denunciado. Claro, o sea, el hecho que ustedes denunciaron. Sí, defraudación, malversación de fondos. Está bien, pero me está diciendo la calificación, no me dice los hechos. El hecho, bueno, a ver, el hecho es utilización del dinero ajeno, o sea, del dinero del sindicato en beneficio propio. Ese es uno de los supuestos por lo cual nosotros denunciamos, en primer lugar. Y segundo lugar también utilización de cheques, de firma de cheques de la institución gremial en beneficio propio. También denunciamos la transferencia de fondos de la cuenta del sindicato a su cuenta doctor, privada. No me explico yo o no me entiende. Me gustaría que me diga que concretamente qué fue lo que denunció, cuándo lo cometió. Hecho, circunstancia, tiempo, modo, lugar. En realidad lo que estamos denunciando es un delito continuo. ¿Me explico? Sí, se explica. Lo que pasa es que lo que estamos denunciando precisamente es un delito continuado. Nosotros lo que ponemos en conocimiento... No importa si es continuado, pero... Lo que ponemos en conocimiento de la Fiscalía es que desde hace... Lo que pasa es que nosotros no lo podemos precisar porque no tenemos acceso. Esa es precisamente la función de la Fiscalía y nosotros lo dijimos claramente en el escrito de denuncia. Bueno, pero algo denunciaron. O sea, sí, dígame lo que denunciaron. Nosotros denunciamos, entre otras cosas, pero fundamentalmente la disposición o la utilización de fondos del gremio en beneficio personal. Lo que pasa es que no podemos establecer un momento exacto de comisión del delito. Que eso es precisamente lo que nosotros queremos que la Fiscalía investigue. ¿Me entiende, doctor? Por eso estoy hablando de un delito complejo. Pero me está hablando muy genéricamente, o sea, no me está explicando, doctor. Hay una circunstancia que por ahí aclara. Dentro de la denuncia, de lo que por ahí se puede llegar a considerar en general el delito en sí, se adjuntó documentación, se adjuntaron facturas de compra, se adjuntaron extractos, algunos los que se pudieron recabar, extractos bancarios, que ahí hay fechas puntuales. No, a ver, pero yo quiero que me describa la maniobra que hicieron esta concretamente, compra de accesorios para vehículos, un caso de esta persona, ejemplo, una jaula antivuelco era en una casa de equipamiento acá, para un vehículo que no tiene el gremio, por ejemplo. No obra en el patrimonio del gremio una camioneta Toyota, compraron accesorios para Toyota. Ese es un ejemplo. Bien, ahí vamos. Otro que me acuerdo. A eso voy yo. Utilizar ticket de combustible pertenecientes al gremio para, por ejemplo, trasladar en una traffic a un equipo de fútbol de niños que nada tiene que ver con el gremio. Bien. Utilizando vales de nafta o de combustible de gremio. Esa es otra de las maniobras. La compra, por ejemplo, de un aire acondicionado, tenemos la factura con fondos y con un cheque firmado por el secretario general, o sea, con fondos de gremio, la compra de un aire acondicionado.
¿Qué otros? Son muchos los hechos que nosotros... Es muy complejo, disculpe, es muy complejo, lo que es complejo justamente, que es lo que hay que investigar, es cruzar esa información, porque hay una parte de información bancaria, que puede ser mucha o poca, pero una parte, hay, ejemplo, aportes aportes de empresas, de dinero, empresas al gremio, que no obran rendidos en las cuentas del gremio. Es más, en el periodo del aporte de la empresa X, no vamos a dar un nombre de tal empresa, que hace un aporte al gremio, esa plata no figura ingresada en el mes, al menos los 31 días esos, que es algo que pudimos observar, habría que verlo mejor, pedir, por eso hay que hacer una investigación bastante exhaustiva. No figura el ingreso de esa plata a la cuenta del sindicato. De hecho, está en rojo y estaba en rojo durante más o menos esas fechas que denunciamos. Es muy complejo, justamente, eso es lo que sabemos, y de hecho, en esto hasta... Bien, serían diferentes maniobras. Bien, está bien. Le describo otro hecho, el último. Por ejemplo, el denunciado se fue de viaje al exterior con su familia y se llevó, creo que 5, si mal no recuerdo, o 6 cheques en blanco, firmados del sindicato. Se fue a vacacionar con cheques en blanco del sindicato, firmados por él. O sea, las maniobras son muchas. Perfecto. Maniobras. Bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Silva para que él dé las razones de por qué adoptó la decisión que adoptó y después le cederé la última palabra a ustedes para que... Sí, aclarar un tema también que va a servir justamente es el tema que en parte del desistimiento de la denuncia, los fundamentos que ya explicó el doctor Trova. Personalmente sí he ido a la Fiscalía, de hecho uno se acerca a la Fiscalía todos los días, estamos en el trabajo conjunto, sea desde la defensa, o en este caso que nos toca desde la querella. Yo entiendo que más allá, en un momento sí, yo había comprometido la presencia del señor del señor Agustín Andrés, pero bueno, había tenido que viajar por una cuestión gremial, porque él es delegado de su empresa, revisor de cuentas, pero bueno, después trabaja. Es bastante complicado a veces tratar de digamos, aunar el momento, el horario. Uno intenta dentro de lo que es el trabajo. A ver, yo no voy a negar que hable con el señor fiscal, porque no jamás lo haría. Lo que sí, cuando pueda lo voy a traer, o sea, y no es que lo tengo que traer, tiene que poder él que trabaja, ¿me entiende lo que le digo? Sin perjuicio de otras medidas, como dijo Trova, que se habían solicitado, que por ahí avanzando un poco más, esto es como todo, empieza la punta del ovillo y después se empieza a cobrar sentido la documentación, porque otra cosa que se me dijo de la Fiscalía era que ellos no iban a hacer una auditoría. Nosotros no pedimos que hagan una auditoría, es más, ni sabemos por dónde tendrían que empezarla. Lo cierto es que hay fragmentos de documentación que avalan la denuncia, al menos la avalan. Si no, no entiendo para qué tenemos una Fiscalía de admisión de casos, no entiendo para qué la tenemos, porque eso en su caso lo tendrían que haber hecho ellos, es decir, acá no hay un caso penal, acá no va a haber nunca un caso penal. No, está bien, doctor, la cuestión probatoria es harina otro costal, lo que acá tenemos que ver si efectivamente la decisión del doctor Silva se adecua o no, porque o sea, lo que entiendo es que desestimó la denuncia por considerar que el hecho en sí no es delito. Así que por eso lo vamos a escuchar ahora, a ver su versión. Y dentro de la petición concreta, por los argumentos que le dimos, es que se desestime o que no se, claro, la decisión del fiscal. Comience, no que continúe la investigación, pedir que se comience la investigación y por supuesto el apartamiento del fiscal. Gracias, doctor. Doctor Silva, ahora sí, disculpe. Gracias, señor juez. Disculpe, perdón también a ustedes que bueno, no le entendía, o sea, necesitaba saber el hecho. Sí, es difícil. Bueno, realmente yo aprecio mucho a los letrados que están sentados al lado mío. Creo que se han expresado en forma bastante despectiva y peyorativa hacia la actividad que realizamos en la Fiscalía, pero también tengo la obligación de decirles, más allá de mi enojo, que precisamente el defecto que usted detectó en la argumentación en esta audiencia es el problema del que carece la denuncia que ellos presentaron. Es decir, es una suerte de generalizaciones, que bueno, ya que dicen que yo me despaché en una carilla, quiero decir que la denuncia, y pongo a disposición el legajo a disposición de vuestra señoría,
son 4 carillas, no tiene reverso, 4 carillas, donde se hace una suerte de generalizaciones, donde no hay descripción de circunstancias fácticas de ningún tipo, sino que son las mismas generalizaciones que usted detectó acá y que por eso pidió precisiones. Y entonces yo del viaje al exterior me acabo de enterar recién ahora, del aire acondicionado me acabo de enterar recién ahora, es decir, nombraron otras circunstancias. No hay, en esta denuncia no hay ninguna situación concreta que dé cuenta de distracción de fondos. Es decir, lo único que hay es en la primera carilla la presentación del señor Andrés y dice que es el carácter en el que se presenta de afiliado gremial, eso tiene la primera carilla. Luego menciona a los denunciados, a un tal Navarrete y a un tal Cárcamo. Luego dice la situación de los señores Navarrete, habla de que son los representantes del gremio, qué sé yo. Y bueno, y luego directamente se dirigen al tipo penal, hablan del 172, del 173, inciso 7, y dicen que han causado un gran perjuicio económico y que tienen el manejo, la administración, el cuidado, es decir, es la descripción de la tarea que ellos tienen que hacer. Y dice, como se podrá observar, con la prueba documental, en el momento procesal oportuno se podrá observar que Navarrete y Cárcamo reúnen los elementos del tipo mencionado, del tipo penal mencionado, tanto objetivos como subjetivos. Luego, brevemente, solicitan que consuma urgencia por la grave afectación de derechos que pudiere, se inicie la investigación y se les conceda audiencia. De hecho, la audiencia es lo que se habló, es decir, es lo que se reconoce acá. Y luego viene el petitorio y dice, tenga por presentada formal denuncia contra Navarrete y contra Cárcamo. En el punto 2 se dé inmediato trámite, en el punto 3 se procede a notificar y se solicita así un allanamiento. Usted sabe, señor juez, que para solicitar un allanamiento a un juez de garantías hay que contar con elementos objetivos y hay que contar con una situación verosímil que permita dar crédito a la petición que el fiscal le tiene que cursar al juez de garantías. En esta denuncia, y yo lo que pido es que usted se pida sobre la denuncia, que es sobre lo que yo me expedí en su momento y que es lo que se cuestiona ahora, no que decida en base a estos argumentos que traen ahora y que nos enteramos recién en la audiencia. Generalmente no hablo en estos términos, pero esta vez hace falta porque realmente no me parece apropiado todas las cosas que se dijeron, porque en realidad no hacía falta. Pero básicamente dije en el final de mi carilla, no surgiendo de la presentación efectuada accionar delictual alguno descripto, toda vez que el escrito de denuncia, como así de las copias de documentación presentada, más allá de la mención de la figura genérica de los tipos penales, no se especifica en qué consistiría la maniobra delictiva que se intenta denunciar, más bien dicho, en qué consistiría el engaño, ardid, con el que las autoridades a las que se menciona en la entidad gremial habrían provocado perjuicio económico y obtenido un beneficio para sí o para terceros. No hay descripción de circunstancias de tiempo, modo y lugar de ninguna situación. Y por otro lado, es cierto que se adjuntó copia de documentación. Ahora, esta documentación no está vinculada a la denuncia. No se vincula toda esta documentación que se nos adjunta, no se la refiere en el texto de la denuncia de ninguna manera. Entonces, lo que pido es que tenga en cuenta eso. Realmente excede el límite de esta audiencia, decir que lo que se denuncia es complejo y no explicar de qué se trata. No veo la gravedad porque no la puedo ver, porque no vislumbro cuáles son los hechos. Los tengo que lucubrar. De la documentación que se me adjunta acá. Eso excede nuestra tarea. No es deber de la Fiscalía lucubrar qué es lo que tenemos que investigar. Entonces, por todo eso solicito que se ratifique la desestimación y eventualmente que hagan una nueva presentación. Última palabra. La última palabra, sí, para definir. Entiendo que el señor fiscal habrá de elucubrar. Lo que nosotros queremos es que se investigue. El fiscal no debe elucubrar como manifestó, sino que debe investigar. Reitero, estamos hablando de un delito complejo. Nosotros no tenemos el poder
no tenemos el poder, no tenemos la fuerza del Estado que tiene la Fiscalía, a la cual le solicitamos que investigue, ante la cual denunciamos, para adjuntar documentación. Nosotros estamos afuera de las puertas de gremio, a pesar de que el denunciante es el revisor de cuentas, porque no tiene acceso ni a los papeles, ni tiene acceso a los libros, no tiene acceso a nada, no tiene acceso a nada. Entonces, precisamente el trabajo de la Fiscalía es investigar. Y acá no hay que lucubrar, hay que investigar. Nosotros denunciamos, tenemos certeza del conocimiento de los delitos, de que se cometieron delitos, pero no tenemos el poder para adjuntar la documentación que el fiscal pretende que nosotros adjuntemos. Ese es trabajo de ellos, no es trabajo nuestro. Reitero, está poniendo en cabeza de los denunciantes el trabajo que debe hacer la Fiscalía, doctor. Bien. Por eso lo que pedimos es que se investigue, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Es complejo en sí, más allá de que la parte querellante, ¿están constituidos querellantes? No, son pretensos querellantes porque nosotros decimos que Bien. todavía no vemos el delito. Perfecto. Sobre esta cuestión que también habían planteado los interesados en cuanto a que la víctima había sido citada o a través del doctor Bustamante y que no Una compareció. conversación informal, donde el doctor Bustamante nos dice, mirá, vamos a traer, sí, mirá, sería necesario porque realmente tenemos que ver de qué se trata. Eso es lo que le dijimos. Muy bien. Bueno. Entiendo que tímidamente los pretensos querellantes de alguna manera enumeran una circunstancia que podría configurar un delito por cuanto se trata de una persona que estaría usando dinero ajeno para adquirir bienes que irían a su propio peculio, utilizando para ello dinero de una institución de la cual él es dirigente gremial, ¿no? Es dirigente. Es revisión. ¿Cómo? No, él es. ¿Cómo me dijo? Es afiliados. Afiliados. El imputado. Afiliado y revisor de cuentas. No, el denunciante es afiliado. No, yo estoy hablando del imputado, yo estoy hablando de la Es el maniobra. secretario general, Bien. el secretario gremial. O sea, estaría usando su función para adquirir bienes que irían a su propio peculio con la finalidad de incrementar su patrimonio y, bueno, y obviamente el dinero utilizado corresponde a los afiliados de dicho gremio. Así que, de alguna manera, estaría realizando maniobras delictivas. Por lo tanto, entiendo que merece que el denunciante sea citado a la Fiscalía, ya sea formalmente o informalmente, vale lo mismo, estamos ante un sistema informal y por lo tanto también en este sentido le voy a pedir a la parte colaboración con la Fiscalía en este punto, más allá de la formalidad que reclaman las partes. Lo cierto es que hoy en día el 123 habla de un legajo informal y incluso las comunicaciones pueden ser vía telefónica, mail o cualquier otra vía que permita poner en conocimiento del interesado la citación. En este caso, a uno de los representantes, el doctor Bustamante, así que le voy a pedir colaboración de aquí en adelante para que la Fiscalía pueda rever esta situación con el relato de la víctima, que pueda de alguna manera especificar qué es lo que observó, que a prima facie sería delictivo. Así que voy a disponer, voy a revocar la decisión de la Fiscalía en ese aspecto para que se le permita al denunciante ir una vez más a la Fiscalía y aclarar esta cuestión y posteriormente evaluar el resto de las medidas probatorias que se habían solicitado para reunir la información que se precisa para finalmente evaluar si esta maniobra que se denuncia efectivamente es delictiva, pero prima facie se necesita que la víctima sea escuchada en la Fiscalía para que describa lo más pormenorizadamente posible cuáles fueron las maniobras que acaban de enumerar y sin perjuicio que estarían o no estarían en la denuncia, estas maniobras que recién, es cierto, fueron preguntadas por mí porque el doctor Trova comenzó a hablar criticando la decisión de la Fiscalía sin mencionar previamente las circunstancias de hecho, que es lo que se discute para saber si su desestimación o no es correcta o incorrecta, si fue típica o típica. No voy a poner en duda la decisión de la Fiscalía. Lo que sí tengo la duda es
sobre que la maniobra en sí, ante la falta de certeza que debería darla, certeza entre comillas, que debería darle al denunciante para que nos diga específicamente qué es lo que ha observado, comience a mover la actividad de la Fiscalía en sí. Así que le voy a pedir colaboración, esencialmente, lo antes posible, que el señor, ¿se llama el señor? Andrés se acerque a la Fiscalía para que se cumpla con esto, describa por lo que más pueda las circunstancias de hecho que ha visto en perjuicio suyo y de sus compañeros, y luego se evalúe la posibilidad de realizar las maniobras, las diligencias o las pesquisas que solicitó la parte o la pretensa parte querellante para definir la cuestión si efectivamente existe o no existe delito. Prima facie puede haberlo, así que por esa razón voy a revocar la decisión de la Fiscalía para que se continúe con la investigación hasta tanto exista la plena seguridad de que el hecho no es típico, y si es típico, se continúe con el resto de las pesquisas que se deben realizar a los efectos de saber la maniobra efectivamente que desarrolló esta persona. Si las culpas... Sí. Gracias, juez. ¿Cómo? Gracias. Una aclaración por ahí que yo no entendí. Con respecto, me queda claro el tema de revocar la decisión. Con respecto a la continuidad del desarrollo de esta denuncia, ¿va a ser en la misma Fiscalía o dentro del mismo equipo fiscal con otro fiscal? ¿Seguimos con el doctor Silva? O, sí, yo ya me expedí. Usted entendió que la denuncia que ellos presentaron no contiene relación circunstanciada de ningún hecho. Bien. Con lo cual yo me expedí en esos términos, sí, porque incluso la documentación no está vinculada con la denuncia. Sí, lo conveniente sería que continúe otro fiscal. Sí, para eso quería tenerlo aclarado nada más. Si es un superior jerárquico del doctor, sería mejor, o bien otro fiscal de la misma línea jerárquica que el doctor Silva, para que continúe, porque pues ya entendió el doctor Silva que no existe delito, y de seguir interviniendo él estaría afectando su imparcialidad, y moralmente no sería correcto. Así que, pero les vuelvo a recalcar una vez más, le voy a pedir colaboración al denunciante también, que se acerque lo antes posible a la Fiscalía a enumerar todas las cuestiones que le acabo de mencionar y a contestar las preguntas que el fiscal que le toque le efectúe. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, don juez.